Y bueno, Víctor Sampedro es doctor en Ciencias de la Información por la Universidad Complutense y también catedrático de Opinión Pública y Comunicación Política por la Universidad Rey Juan Carlos, que es donde estás ahora, ¿no? Ha escrito varios libros, me gustaría señalar especialmente el de 13M Multitudes Online, que lo cito profusamente hasta llegar casi al plagio en mi tesis doctoral, y que es muy interesante, ¿no?, sobre esa movilización, ¿no?, que digamos que sería una de las primeras que aquí en este país pues puso en evidencia la importancia de las nuevas tecnologías, aunque en ese caso eran SMS, ¿no?, que hoy en día como que ya no son nuevas tecnologías, son tecnologías obsoletas, pero avanzan muy rápido, ¿no?, la tecnología. También ha publicado el libro Opinión Pública y Democracia Deliberativa y creo que el último, ¿no? Y el último que ha publicado, que lo tenéis aquí, El cuarto poder en la red, por un periodismo, entre paréntesis, de código libre. Es decir, que también un periodismo libre, utilizando también esa reminiscencia, ¿no?, al software libre y al código abierto, al código libre, mejor dicho, no al código abierto, que es otra cosa. Así que, sin más, os dejo con Víctor, agradecerle que haya venido y todo tuyo. Pues gracias, José, gracias también Rafa, que no me ha dado tiempo a conocerle, pero es la otra persona con la que he intercambiado correos, y gracias a todas y a todos por estar aquí hoy. Voy a intentar ser breve para ver si podemos establecer debate, porque es debatible lo que voy a decir, como todo. El título es el 15M y la emergencia del cuarto poder en red. Quiero aclarar primero que entiendo por términos que están aquí en el título, y luego plantearos un debate respecto a si realmente somos o estamos a punto o hemos sido en algún momento cuarto poder en red. La expresión viene de Yochai Benkler, alguien al que conocéis, The Wealth of the Networks, que es el principal testigo en la defensa a Chelsea Manning, mejor dicho, y os quería poner la cita que voy a hacer, la definición que él hace, y la hace además frente a la jueza militar que está encausando a Manning, y en defensa, obviamente, de él, exigiendo el reconocimiento de su derecho a la libertad de expresión y a la denuncia que hizo a través de las megafiltraciones que luego Wikileaks vehiculó. Es el texto que os voy a leer, aparece justo en el anuncio bloqueado por falta de actualización de Adobe, y es un poco lo que guía este blog. El blog es una de las ventanas de difusión de conocimiento y debate que empleamos en el máster en Comunicación, Cultura y Ciudadanía Digitales, que es un título oficial en abierto también, es decir, nuestras clases pueden ser seguidas en cccd.es todos los martes de 6 a 8 por streaming y luego en el reservorio. Antes José decía que me había plagiado, pues eso es lo que tenemos que hacer, ¿no? Y para eso estamos, para escribir, para copiarnos y para agradecernos, ¿no?, el haber pues eso, intercambiado ideas, textos, etcétera. Decía Yochai Benkler que el cuarto poder en red es el conjunto de prácticas y modelos de organización tecnológica que juntos desempeñan el papel que en el siglo XX asociábamos a la prensa: proporcionar un control público de las tres ramas de gobierno. Lo interesante de estas palabras del director del Internet Institute de Harvard es que habla de prácticas y modelos de organización tecnológicas. No habla de profesiones, no habla de individuos acreditados con un carné por una facultad o asalariados por unos medios de comunicación. Habla de ese conjunto que todas y todos desplegamos y esos modelos de organización tecnológica que se están desarrollando en la red. Habla, en el fondo, de lo que es la acción conectiva, por citar a Lance Bennett, otro de las personas que creo que merece la pena, ¿no?, citar aquí, ¿no?
Bennett distingue la acción conectiva de los nuevos movimientos sociales de la acción colectiva de los movimientos sociales tradicionales. Son estas acciones conectivas las que han ido construyendo, tejiendo ese cuarto poder en red. En algún texto, en alguna intervención pública, yo comparaba lo que había sido la defensa de Gamonal, del espacio público de Gamonal, con lo que era la defensa del espacio público en general, ya que no podemos intervenir en los medios de comunicación corporativas, en las políticas de la estructura económica de los medios, etcétera. Lo que sí podemos, por lo menos, es defender desde las ágoras que construimos en la red los últimos resquicios que quedan de espacios públicos de interacción y de debate, ¿no? Y también de movilización. En ese sentido leo el 15M, ¿no? Como un conjunto de acciones conectivas ligadas a acciones colectivas que han ido transformando la esfera pública desde lo digital, pero influyendo también en la esfera pública convencional. Castells habla de autocomunicación de masas. Yo creo que es un término erróneo en cuanto al uso de masa. Y para ello reivindico el término que desde el 2005 llevamos utilizando nosotros, desde el libro que señaló José, que es el de cibermultitudes online, o multitudes en línea, o multitudes en red. Para hablar de multitudes no hace falta citar a Negri ni a Hart. Al contrario, bueno, sí, se le puede citar, pero vamos, hay alguien que tiene que ver más con los intentos y la filosofía que estoy intentando extraer en esta charla, ¿no? Se llama Manuel Azaña, hizo su tesis doctoral precisamente sobre la multitud y la definía como sujetos con existencia propia y definida, con voluntad manifiesta, resultado de las decisiones de hombres libres, individuos libres, y que obran racionalmente constituyendo una aglomeración también libre y superior. Me gustaría subrayar estos dos últimos adjetivos, libre y superior. Es decir, hay una emergencia, hay algo nuevo que está surgiendo, que se está manifestando, fruto de articulaciones, igual que nuestro codo, la articulación pues une dos extremidades, dos partes de una extremidad y le confieren potencia, una potencia desconocida por este y por este, pero que juntos sí la tienen, lo mismo en las patas, ¿no? o en las piernas, con la rodilla, ¿no? ¿Y qué es eso? Son conjunciones de elementos, de dinámicas, cuyo resultado tiene muchísima más fuerza que las partes. Los pedantes hablan de sinergias. De lo que hablaba Azaña en su tesina era de personas de todo sexo y condición y edad que, careciendo de una organización importante, careciendo de una organización que los conduzca a un fin, se disuelven y desaparecen, y cuando alzan la voz es para reclamar algo que casi siempre se les debe en justicia, con mayúscula. Es decir, hay autocomunicación, no de masas, sino de multitudes que están en línea, que estamos conectados. Hay autocoordinación, ha habido automovilización y empleo auto, no en el sentido que hace Castells, de a sí misma, un cuerpo que se convoca a sí mismo, sino de la autonomía gramsciana. Es decir, sujetos políticos y comunicativos que se reivindican como tales, con pleno derecho. Y ese derecho lo instituyen, lo de facto y lo exigen, es decir, están exigiendo unas instituciones y una regulación jurídica que los reconozca como tales, como individuos políticos y comunicativos de pleno derecho. En este sentido, el 15M es, como dice nuestro compañero y colega Ángel Calle, es una caja de herramientas. Y como dice Fred Turner, está compuesta de públicos recursivos. Gentes presentes en la sala y algunas de ellas fuera, pero muy presentes en la red, han ido construyendo lo que es una instancia de contrapoder.
es decir, de presión, primero presión de opinión pública, segundo de autoorganización, como decía antes, de automovilización y finalmente de sanción política con las multitudes en las calles o iniciando procesos en las otras 3 ramas del gobierno, procesos de rendición de cuentas, moviendo cuerpos, máquinas, algoritmos y finalmente votos. Sí creo que esto es lo que está ocurriendo, lo que viene ocurriendo, insisto, no desde ahora, sino desde mucho antes, desde el 2004. Las tecnologías no son obsoletas, perdona José, el SMS sigue siendo una fuente muy fiable de comunicación y desde luego bastante útil en momentos de emergencia. Es muy dudosa la teoría de que la nueva tecnología reemplaza justo a la anterior, etc. Y es también muy dudoso el adjudicarle desde fuera a una tecnología unos límites. Os recuerdo que el SMS se implanta para personas con deficiencias auditivas. Se suponía que solo los sordos iban a utilizar SMS y que ningún ser humano mínimamente normal iba a estar ahí tecleando de la forma desaforada en la que lo hemos hecho y lo seguimos haciendo muchos con SMS y otras cosas. ¿Es una instancia de contrapoder el 15M? Yo creo que sí, pero además es la expresión de un nuevo consenso, que es mayoritario. 7 de cada 10 personas siguen apoyando las principales demandas del 15M y además es transversal. Las hay, pero son diferencias muy pequeñas entre edad, lugar, hábitat, es decir, por los rasgos sociodemográficos clásicos, ¿no? Género, edad, clase social, hábitat, etcétera. Esto lo hemos publicado en un artículo que se llama, bueno, el 15M en inglés, A Consensual Dissent, es decir, algo que parecería contradictorio en términos, ¿no? Un consenso crítico, pues sí. Precisamente lo que hace y explicita el 15M en las encuestas. Nuestro artículo se basa en las encuestas de Demoscopia, es decir, las que publica El País. Se publicó el año pasado, es decir, 3 años más tarde que el 15M. Era evidencia empírica, así de gorda, así de patente, ¿no? Encuestas de 1.200 entrevistas avaladas por Demoscopia, por los sociólogos de cabecera del régimen y por los editorialistas del buque insignia de la CT en el periodismo, ¿no? de la cultura de la transición. Sin embargo, nadie había querido leer esto. Tenemos problemas en imaginar un consenso que sea un consenso crítico, que haga explícito el conflicto. Precisamente esta es la ruptura con el conflicto, con el consenso que fundamentó la transición, y que además se modula y se va modulando para interactuar con unas instituciones que no solo cuestiona, sino que está dispuesta a derribar y a reemplazar. Bien, ¿en qué entra aquí la prensa? La prensa entra porque desde la Ilustración, finales del 17, 18 escoceses y más tarde, en este país dudosamente, ha llegado todavía la Ilustración, y no lo digo en broma, lo he escrito en varios artículos. Es decir, el principio de la racionalidad fría y explícita basada en los hechos y en una argumentación lógica está fuera del ámbito de debate público español. Véanse las tertulias, es justo la antítesis de lo que es un debate ilustrado y es el género de comunicación política por excelencia. Pues bien, esa prensa se concibió en la Ilustración, digo, aquí está Habermas, ¿no? Como lectura de cabecera, como una instancia de contrapoder precisamente y de conflicto crítico y modulable y que no solo era permitido, sino que era fomentado desde la sociedad civil. Y no solo no era concebido como antisistema, sino como la instancia necesaria para que desde fuera lo que eran las tres ramas del gobierno pudieran funcionar de la manera en la que se supone que tendrían que funcionar, controlándose a sí mismas
y ejerciendo una labor de transparencia superior, es decir, reivindicando cada vez más pues, un juego de contrapesos desde una instancia que se reclamaba como contrapoder sin tener poder político y económico. ¿Qué ocurre a lo largo del 20? Bueno, no voy a ser, lo sabéis, pero quizás sea bueno hablar de lo que ocurrió con la prensa y con la imprenta para ver lo que nos va a pasar con Internet, sí o sí. No es el San Pedro haciendo de cibernegativo, que no lo soy, o intento no serlo, aunque soy bastante proclive a ello, sino, bueno, lo que son los neobeberianos más actuales o, bueno, relativamente actuales. James Beniger tiene un libro absolutamente imprescindible, que nadie lee en España, es una pena, se llama The Control Revolution, otra contradicción en términos, la revolución del control, y que habla y mantiene la tesis obvia, patente, evidentísima, refrendada por 1000 casos empíricos, pero también por numerosas escuelas de pensamiento social y sociológicas, etcétera, de que las nuevas tecnologías tienen un momento de descontrol. A nosotros se nos está pasando. Me perdí la charla de Magda ayer, pero bueno, me habría encantado escucharla, ¿no? Ver esa evolución, ¿no? Que podrías haber hecho, a ver si hay tiempo. ¿Es mañana? Pero es que me voy, lo siento un montón. Pero bueno, nos seguiremos encontrando y habrá momentos de hacerlo, ¿vale? Bueno, ¿qué dice el Beniger en Control Revolution? Pues eso, que hay un momento de descontrol en el cual priman las utopías, pero que progresivamente las tecnologías van siendo institucionalizadas, canalizadas hacia el Estado y el mercado. ¿En qué ha acabado el periodismo, que era una instancia, insisto, de contrapoder desde el mundo empírico, la evidencia empírica y el razonamiento lógico y en abierto y público? Pues nada, que en cuanto al mercado lo ha transformado en una empresa formidable de relaciones públicas, de marketing corporativo, y en cuanto al Estado lo ha transformado en una maquinaria impresionante de propaganda, ya sea estatal o ya sea de los distintos grupos que quieren acceder a al control del Estado. Luego se preguntan, digo, los periodistas y los empresarios convencionales de medios, de por qué la gente no compra periódicos. Pues porque obviamente nadie paga por publicidad ni por propaganda, nadie la acarrea a su casa, nadie se mancha las manos con ella y luego encima la tienes que acarrear al punto de reciclaje, ¿no? Porque está claro a lo que contribuyen, que es a la desigualdad acumulativa. En términos bourdianos, de Pierre Bourdieu, lo que hace un periodista convencional es fundamentalmente darle más a quien más tiene, darle más visibilidad y mejor acceso y mejor cobertura, más positiva, a quien ya tiene capital económico, quien tiene capital social, relacional, etc. Esto es una evidencia, lo sabemos todos, lo intuimos todos. ¿Por qué no se dice y no se escucha más a menudo? Bueno, porque está controlado. La esfera pública está precisamente controlada por los mercaderes y los propagandistas, ¿no? Esta desigualdad acumulativa, sin embargo, la ve el común de los mortales, que ya no está dispuesto a pagar por esto, pero la ve sobre todo aquel que se aprovecha mejor de esta situación. Y el pequeño Nicolás es paradigmático en este sentido. Es una figura a leer en clave de lo que han hecho, es decir, del prototipo abortado ya porque está en sus finales, de lo que era la autopromoción y la promoción simbólica de desigualdades acumulativas que se han ido formando entre quienes gestionan la esfera pública y dicen encarnar la opinión pública, ¿no? Vale. Esta autocomunicación de multitudes en red, ¿qué sería? Insisto, autocomunicación en términos de autonomía gramsciana, multitudes en términos de regeneracionismo de la institución libre de enseñanza. Definición, flujo de comunicación mancomunada, es decir, gestionada como bien común, es decir, con código libre y o abierto, temporal, con el veto temporal que ustedes quieran, pero sí o sí, tarde o temprano, código libre o abierto, que resulta en contrapoder.
nunca de manera automática o espontánea, sino porque hay una conexión y una ligación fuerte entre ciudadanos, ciudadanas empoderados en la red que realizan acción conectiva y acción colectiva y que además ese tipo de comportamiento tiene que ser regulado y protegido jurídica e institucionalmente. Nada de espontaneísmo libertariano, nada de, pues eso, pactos incluso aberrantes en los términos que emplea Magda con los truanes y los mercaderes de la red. Nada de pactos aberrantes siquiera, sino simplemente regulación y protección jurídica e institucional de nuestros derechos frente a ellos. Es expresión de una ciudadanía de alta intensidad, palabras de García Canclini, en democracias representativas de bajísima intensidad, hasta el punto de que yo y bueno, basándome y copiando bastante gente, las he resumido en una pseudocracia, una democracia de la mentira. Creo que, por referirnos única y simplemente a la información sobre la crisis, es claro que un fraude se encubre con mentiras. Es decir, pseudocracia, pseudo en griego significa mentira, el poder de la mentira y el poder de la seguridad, securocracia, que criminaliza y reprime la disidencia, ya sea digital o ya sea en la calle, más allá del teclado. Bien, es la ley de seguridad o de inseguridad ciudadana. Montesquieu lo decía muy claramente, no existe peor tiranía que la ejercida a la sombra de la ley con apariencia de justicia. No le cito a él, que no lo he leído en profundidad, sino a Ciutat Aberta. No existe, llevándolo al periodismo, peor mentira que la ejercida a la sombra de la prensa con apariencia de noticia. Precisamente por eso triunfa la infosátira y nos informamos, creo que la inmensa mayoría de los que estamos aquí, y si no es así me disculpáis, el ignorante que os habla, se informa de la vida política cotidiana española fundamentalmente por el Gran Wyoming. Prefiero reírme de ellos a sentir que se están riendo de mí. Bien, quizás todo esto de lo que he hablado pueda sonaros a autojustificación de alguien que vive del Estado y que tiene que contar cosas, que tiene que justificar su salario de alguna manera o parte de su biografía, ya sea en la parte activista o en la parte emocional o en la parte política y tal. Aquí me gustaría citar a Miguel Romero, que antes de palmarla, de morir, nos dijo unos cuantos: mirad lo que está ocurriendo es demasiado nuevo y hay demasiadas cosas metidas ahí. Hagamos trabajo empírico, veamos la realidad, contrastémosla todo el tiempo con la realidad y no caigamos en la política de la voluntad o del deseo, ¿no? Elucubraciones las mínimas y autocomplacencias también. Por lo tanto, ¿qué evidencias puedo encontrar de un cuarto poder emergente? Y con esto intento abrir cancha de debate. No sé si me he pasado o qué. Pero si empezamos por el judicial, yo creo que hay un ejemplo clarísimo y evidente, que es Xnet, lo que fue antes el Partido X. Hubo un precedente que fue que cuando en las redacciones de Madrid estaban circulando los papeles de Bárcenas, solo Diagonal fue capaz de colgarlas en la red y pidió que les ayudásemos a funcionar con ellas, tratarlos, depurar las bases de datos, hacer determinados cruces, etc. Bueno, es una buena prueba también de lo que ocurrió con Wikileaks y que relato en el libro, ¿no?, que presentó antes José, ¿no? Cómo Wikileaks es la mayor expresión de lo que es las potencialidades de la red, tratadas con la filosofía que creo que anima a la mayoría de los que estamos aquí reunidos, pero también de las limitaciones de esa red y de la vulnerabilidad, ¿no?, de esa inteligencia colectiva que creemos además espontánea y que se manifestará inmediatamente y que colaborará sin más en abrir debate, en depurarlo, etcétera, ¿no?
Bien, después de ese fallido intento con los papeles de Bárcenas, sí vino un éxito, que fue el 15M para ratos, y los papeles de Blesa. En la actualidad están 2 plataformas funcionando en este país, Fíltrala, en un consorcio de medios, El Diario.es, Diagonal, La Marea, Mongolia, y Pila, que está intentando buscar plataformas con otros medios y que está llevado por el Partido X. Creo que sin ellos no habría salido los papeles de Bankia. Sin los papeles de Bankia no habría quedado tan en evidencia que no eran simplemente un PSOE y un PP los que estaban conchavados en el fraude, sino también sindicatos, en fin, también queridas organizaciones de la izquierda, etcétera, ni se habría abierto el melón como está abierto en distintas organizaciones políticas. Ahí hemos sido muy exitosos, hemos implosionado lo que son las cúpulas de los partidos, excepto la del PP, porque sigue mayoría absoluta, obviamente, y en el Gobierno, pero sería cuestionable que todas las derivas de Vox o Ciudadanos no hayan sido también efectos del 15M, ¿no? Simplemente lo que son las ramas de gobierno, ya sea de los partidos o del Estado, creo que han sufrido también nuestro impacto, ¿no? Perdón, en el judicial hay otro caso que es mucho menos espectacular y que también contrapesa esto de que el cuarto poder en red es red solo Internet. No, las redes son también de carne y hueso. Como he dicho antes, movilizamos máquinas, movilizamos algoritmos, pero movilizamos cuerpos y o movilizamos votos también, estas 2 últimas cosas, o ande yo caliente, ríase la gente, que es lo que piensan cada vez que ven la crítica que se limita a la pantalla, al Twitter o al intermedio. El otro ejemplo es la marea blanca. La marea blanca son procesos judiciales abiertos por gabinetes muy concretos, hackeando lo que son la implementación política de decisiones administrativas o paralizando ejecuciones de leyes, que considero que es completamente ejemplar y que no debería de ocultar la ciberutopía que nos anima a hacer cosas con el Partido X y otra mucha gente. Segunda rama, el Ejecutivo. He hablado de cómo se han implosionado los ejecutivos de los partidos y ha ocurrido algo que no había ocurrido nunca en la historia de la pseudodemocracia española desde la muerte del dictador, que es dimisiones de gente a cargo de los ministerios por políticas que son contestadas de una manera directa y muy fuerte por organizaciones que si no son todavía el 15M o no eran aún o no seguían siendo 15M, si habían nacido de esa caja de herramientas de la que habla Calle, ¿no? Que fueron las plazas y luego las redes. Gallardón dimitió, ¿sabéis? Y dimitió porque las chicas más, en número y en intensidad, y los chicos dijimos que no tenía derecho a hacer lo que hacía y a retrotraernos a los tiempos que estaba. Esto no ocurría antes en gobiernos con mayoría absoluta en España. También dimitió Mato, os lo recuerdo. Lo digo para los que dicen que no hemos conseguido nada. Y comparo la crisis del ébola con la que fue la crisis del Prestige, noviembre del 2013. Entonces no dimitió absolutamente nadie, también en un ejercicio manifiesto de irresponsabilidad, incapacidad, dejación de responsabilidades, insulto a la ciudadanía. Pero Mato cayó. Y hablaron los colectivos y los gremios científicos, los gremios profesionales, asociaciones cívicas que entonces callaron también y que fueron tapadas con las subvenciones del Partido Popular. Así que sí, ha habido cuarto poder en red también actuando contra el Ejecutivo o a favor de la reforma del Ejecutivo. Y por último, legislativo. Y aquí sí que el balance es realmente negativo. La ILP de la PA fue tumbada, ganó Twitter, sí, perdió el Parlamento, sí, es más, se le dio la vuelta y se hizo una ley todavía peor. Reforma constitucional, jaja, la única que se hizo fue
en el último amaño de la rancia política de la transición, en 15 días, concederle la posibilidad de abdicar y la inmunidad jurídica al Borbón. Todo por la puerta de atrás, la única reforma constitucional que se ha logrado. Segundo, o tercero, ley de transparencia, tan descafeinada que es completamente inservible y completamente desactivada. Y la ley de seguridad, ya os he hablado antes, es una ley de inseguridad ciudadana, por cerrar un poco el círculo, que lo que pretende es privarnos de nuestra condición de sujetos políticos y comunicativos de pleno derecho. Gracias. Muchas gracias, Víctor, ¿no? Vamos escasillo de tiempo, pero si os parece, vamos a dar 3 preguntas y después vamos a la mesa, ¿vale? Así que, o ninguna, y vamos mejor de tiempo. ¿Alguien quiere preguntar algo? Hola, solamente Hola, Rafa. una cuestión a la conferencia. Sí, una pregunta muy corta. Hay una serie de filósofos que están ahora mismo comentando que el gran problema que tenemos en esta era tecnológica no es que el poder censure directamente la información, sino precisamente es lo contrario en cierto sentido, que es la cantidad de información y de datos que se van generando, ¿no? Y cómo una cosa va tapando a la otra y al final nos encontramos con un marasmo de datos, de informaciones y realmente lo importante queda invisibilizado ante esta cantidad. Que me gustaría conocer tu opinión sobre ello. Porque estoy muy de acuerdo, que estoy completamente de acuerdo, que la saturación es el peor ruido, entendiendo ruido como negación de comunicación, de transmisión de información, que creo que vivimos sometidos a ello, que recomiendo la desconexión tecnológica periódica, recomiendo apagar mucho el móvil. Yo esto lo aprendí de Assange. Él dice literalmente pues eso, que es muy peligroso andar siempre con el móvil encendido, tremendamente peligroso, que el móvil es fundamentalmente un localizador de personas. No veo la necesidad de llevártelo al cuarto de estar o de, en fin, otras muchas cosas. ¿Qué más? Que frente a eso lo que se hace urgente es no solo la autocontención y la moderación en nuestras comunicaciones, sino lo que reivindico ahí también en el libro y que se declara manifiestamente como una apología de lo que es el periodismo y del periodismo profesional. Si no tenemos gentes en las que confiar que eliminen ese ruido, que además canalicen selectivamente determinadas informaciones y determinados debates para que tengan impacto político, lo único que haremos será tuitear como hámsters, que es como dice un amigo que estamos casi todo el día haciendo, y una vez más ellos, ande yo caliente, ríase la gente. Y hasta que no entres en la sexta, 8 de cada 10 votantes no se enterará de que existes. Yo quería aprovechar también y hacer, no sé si una pregunta o una reflexión, a ver qué opina Víctor. Mi idea, estoy de acuerdo contigo, ¿no?, de que las tecnologías terminan siendo dominadas, no son domesticadas, pero sí es verdad que, bueno, podemos analizar ahora, en este momento, acostumbrados además a haber nacido con, entre comillas, libertad de prensa, ¿no?, o con el invento, vamos a hablar solo de la tecnología de la imprenta, y ver que, bueno, que está todo dominado, pero podemos seguir haciendo fotocopias, ¿no? Entonces, lo que yo... Y las fotocopias son el último refugio de las bandas más arriesgadas y más duras, que son las de drone, duro, duro, duro. Son los únicos que siguen siendo fanzineros. Es decir, la música que escapa absolutamente de todo canal institucional, comercial, etcétera. Lo que quería concretar, pueden dominar Internet, pero la idea de que unos ordenadores se pueden conectar y se puede crear una red,
me resulta imposible, ¿no?, que se salga de... Podían cerrar las imprentas, de hecho las imprentas estaban muy controladas, ¿no?, y estaban muchas en manos de la Iglesia, pero la idea de que se copiaba más rápido haciendo una vez, aunque te costara mucho trabajo, unos tipos móviles y después podías copiar mucho más rápido, era imposible, ¿no? Entonces quizás a lo mejor lo que habría que valorar es qué esperamos de Internet, y si somos demasiado utópicos, obviamente podemos vernos muy defraudados, pero ¿cómo lo valorarías, ¿no?, en ese sentido, ¿no? Si a pesar de todo, pues entre los... porque también están todos los problemas de vigilancia, ¿no?, y de control. Claro. ¿Qué saldo haría? ¿Qué saldo haría de 0 a 10? La historia está en que si no nos armamos realmente con un aparato conceptual realmente nuevo y autocrítico, vamos de cráneo, literalmente vamos de cráneo. El panorama de lo que está haciendo las corporaciones y las agencias de seguridad NSA, como caso más claro, ¿no?, la Agencia de Seguridad norteamericana con nuestros macrodatos, a lo que alumbra es a la forma de despotismo más brutal y además sostenida de la manera más entusiasta y acomodaticia por parte de la audiencia. Lo que se hablaba antes, ¿no? Pensar que te estás comunicando libremente cuando lo que estás es contribuyendo a que hagan un perfil tuyo, bien para venderte algo, para enviarte un dron que acabe contigo. Esto es lo que hay. Quiero decir, lo que hay es que si no tienes claro que las megafiltraciones son nuestra arma, cuando digo nuestra es la de la ciudadanía digital, que sabe que no únicamente tiene que utilizar la red para votar y para pagar impuestos, sino sobre todo para revertir ese flujo de megadatos, no de nosotros hacia ellos, sino al contrario, de nosotros contra ellos, pues entonces nada. Pero nada de nada. Es decir, un régimen, lo que viene es un régimen en el cual imperarán dos cosas. Una, la autocensura y, por lo tanto, una corrección política que creará un discurso cínico que nos impedirá saber de qué estamos hablando y, sobre todo, atacar las cuestiones más urgentes, más conflictivas, más críticas. Es imbécil el que sigue navegando, perdonadme la palabra, pero el que sigue navegando, en fin, con Google Chrome. O no tapa la cámara. Es imbécil, literalmente. O no ha querido leer lo que lleva publicando hace años Snowden, quiero decir, llaman unos cuantos. Así de sencillo. Primero autocensura y debate falseado, falso, incapacidad de establecer un debate sobre lo que realmente nos importa y nos está acuciando, tomando responsabilidades y compromisos claros, imagínatelo. Y dos, pues lo que ya hemos visto, pero hay gente que todavía no lo ha visto. Es decir, que cuando a Manning lo pillan, le sacan esto. Y lo que tienen preparado contra Assange es esto. Desde los chats eróticos en los que se presentaba como Steve McQueen a lo que sea. Chico, ¿qué quieres que te diga? Las cosas pintan muy feas. Yo he intentado pintarlas un poco más agradables. ¿Por qué? Porque me temo que hay mucha gente que todavía no ha entrado a la pista de baile y se lo ha perdido. Y se va a cerrar muy pronto esta pista de baile. La institucionalización es un hecho histórico, es decir, es como la gravedad. Aquí no hay tutía. Y la institucionalización se consigue, dice Benniger, de dos formas. Con las prácticas, los usos que damos. Por favor, más en serio, ¿cuántos de aquí tenéis sistema operativo libre en vuestros ordenadores? ¿Podéis levantar la mano? Vale, no llegamos a la mitad. Seremos un tercio y se supone que somos público informadísimo, con acceso total, etcétera. 2/3 de los que estáis o están aquí están colaborando en la línea de lo que se denunciaba previamente en Twitter, no sé qué, no sé cuánto.
Segunda pregunta, con leyes que te van diciendo, oye, si haces esto no te resulta económico, si haces esto te resulta peligroso y o pierdes libertad económica o pierdes libertad física de movimiento. ¿Cuánto sabéis los dispositivos y las penas asociadas por convocar manifestaciones en Internet no obligadas, o sea, no autorizadas previamente, instauradas por la Ley de Seguridad Ciudadana? ¿Cuántos los conocéis? ¿La cuantía? Ahí andamos. Ahí andamos. Vale, ahora ya no es ni un tercio, es tal. Yo sí creo que la institucionalización se está produciendo y que se va a producir. Es más, las fotocopias continúan, pero ¿para qué los utilizan nuestros alumnos? Los vuestros no. En la Red Juan Carlos solo se utiliza fotocopias para temarios de profesores o apuntes de clase. Hans Magnus Enzensberger, cuando no era un eurodiputado socialdemócrata verde, sino era de la izquierda extraparlamentaria, en 1976 tiene un escrito en el que dice que con la fotocopia se va a cargar Springer, es decir, a la prisa alemana, que el movimiento alternativo va a acabar con la comunicación, con las grandes industrias editoriales, con la concentración de poder fraguada en la imprenta, etcétera, etcétera. Bueno, pues ahí estamos. Nuestros alumnos, los únicos clientes periódicos adictos a la fotocopia son los alumnos más vagos, para recoger el material más penoso, es decir, ni siquiera unos apuntes propios, sino el refrito del refrito que ya es el temario que da el profesor en clase, solo además para conseguir unos créditos, porque nada más te sirven esas fotocopias. Ya veis qué uso de una tecnología que tenemos todos en nuestra casa, porque ahora ¿no? Las impresoras son también fotocopiadora y también fax, etcétera, y mis amigos que hacen hardcore drone. Así que imaginaos dentro, ¿cuánto? 10, 12 años, cuando se pregunte ¿quién tiene Ubuntu o Linux instalado? Pues seremos, ¿cuántos? ¿Cuántas? Y cuando le digan a alguien, oye, ¿cuánto te está cayendo por hacer algo? Pues ya nadie hace esas cosas, sino nada, no te cabe, no te cae nada, ya estará fuera de lo que uno considera posible decir, nos vemos hoy, ¿sabes?, en el paseo de Séneca para armar la gorda, no sé qué, no sé cuánto. Bueno, la última pregunta, ¿vale?, para cerrar la mesa. Sí, Víctor, era más bien una reflexión, a ver si estás de acuerdo o no. O sea, lo primero, por situarlo, creo que era el Roto el que decía que en España no estaba claro si había opinión pública, pero que la que sí que hay es concertada, ¿vale? Y precisamente voy con eso porque creo que muchas veces más caemos en el error de, digamos, el mito mercado y asignarle todo al mercado. Y, por ejemplo, en el caso de cargarse Prisa, que has hablado, Prisa cuando la está pasando más mal, serán 3.400 millones de euros de deuda o 4.300, ¿vale? O sea, sin modelo de negocio, que eso verás tú, también pesa a la hora de una empresa, llega Carlos Slim y la compra. A mí me recordó un poco al capítulo este de Los Simpsons, ¿no? Cuando viene Bill Gates a comprarle la empresa a Homer, ¿no? No me hice rico firmando cheques. Y es precisamente, o sea, no es exactamente el mismo ejemplo, pero lo quiero decir. Si tú compras una empresa por miles de millones, o bueno, o no es que la compres, de hecho, no. Aparte de comprarla, le saneas miles de millones, cuando además no tiene modelo de negocio, es decir, no se sabe. No ya si lo va a devolver o no, sino cómo podría devolverlo. Evidentemente eso no es una transacción de mercado, o sea, eso no está operando. Ahí no hay una lógica de mercado. Hay otro tipo de lógica. Puedo entender que estás comprando algo, de acuerdo, pero obviamente no es, o sea, no se ha hecho el hombre más rico del mundo, de los más ricos del mundo, haciendo ese tipo de operaciones. Lo que está es intentando conservarse. Entonces no sé si estás de acuerdo con eso y que efectivamente es que opera otra. Estoy muy mal dormido, entonces repítemelo otra vez porque me he perdido. No, lo que quiero decir es que eso sí, o sea, si ves que esas lógicas de, por ejemplo, del mantenimiento de los medios de comunicación y demás, que vemos que están todos quebrados, o sea, realmente. No, bueno, pero yo creo que ya lo hemos visto todos en
en el kiosco, ¿no? ¿Qué día fue? En el que todos los periódicos de información general anteponían el anuncio del Banco de Santander a su propia mancheta, a lo que te define como periódico. Yo creo que ya está claro, ¿no? ¿Qué quiero decir? ¿Qué más hace falta que te digan? O sea, en el libro se dice así, ¿no? Son seres de otro mundo, que pasado, Pleistoceno, que se mueven muy lentamente por inercias, por todo lo que viene detrás, que les ha sostenido, que intentan vender un periodismo que nadie compra, que nadie está dispuesto a pagar. Con razón, quiero decir, con razón, quizás no con razonamientos, pero sí con razón práctica. Y que mienten a las puertas. Porque a no ser que ustedes crean que las relaciones públicas, que con un gabinete de relaciones públicas o un publicitario te cuenta la verdad, que es otra de las imbecilidades que se soltaban en las facultades de comunicación impunemente, ¿no? Hasta hace nada. Entonces, ¿qué son? Son esos seres de otro mundo, se aprovecharon de los hackers de una manera brutal. En vez de colaborar con ellos, son todo tesis que se exponen ahí, y esto va dedicado a los amigos y a las amigas hackers que sueñan, ¿no?, con llegar a las redacciones y tal, y tumbarlas y todo esto y tal. Se sirvieron, los usaron, los tiraron, les disputaron protagonismo, les machacaron simbólicamente, trocearon sus informaciones, las convirtieron en insignificantes. Y encima decían que estaban haciendo el periodismo del siglo XXI, ¿no? Sin modelo de negocio ninguno, absolutamente, absolutamente. No entienden nada, nada, absolutamente nada. Prescinden del capital humano, que es lo más importante en cualquier comunidad libre en la red. Desprecian a quien se dirigen. De otra manera no estaríamos recurriendo a la infosátira para saber, porque si no es que te hace demasiado... A mí, desde luego, me hace demasiado daño. Yo dejé de leer El País en el año 2004, cuando me engañaron con unas bombas durante 72 horas, 3 días enteros, y me pidieron disculpas 19 días más tarde, diciendo que quién iba a pensar que un presidente de gobierno iba a mentir en una situación de tamal, pues eso, un periodista.